Buenos días a todos los estudiantes de la materia. Vamos a empezar nuestra clase de hoy. Para recordar un poco, estamos en los métodos de dimensionamiento de los pavimentos flexibles. Hemos visto ya el método de índice de grupo, cuyos criterios son los materiales, las características de los materiales en su granulometría, los límites de Atterberg, que serían el límite líquido y el índice plástico, y el tráfico identificado a partir del volumen de tráfico para definir por el volumen en medianos, livianos o pesados, dependiendo cuánto es el volumen de tráfico. A partir de eso vamos a un catálogo y con el catálogo definimos los espesores que tendríamos para capa subbase, base y capa de rodadura. El segundo método que hemos visto es el método de CBR. El método de CBR también es un método empírico que está basado en las características de resistencia o valor soporte de las capas del pavimento, que en este caso vienen a ser la subrasante, la subbase y la base, sus valores soporte, que están representados por su CBR, y el tráfico, representado por la carga por rueda o la carga por eje, a partir de un vehículo tipo para un proyecto, representado por ese valor, y eso con esos valores de CBR y el tráfico, representado por carga por rueda o carga por eje, vamos a un ábaco que lo ha establecido el método, que es una familia de curvas donde determinamos a partir del CBR del material que vamos a tener como nivel de apoyo hasta para la carga respectiva nos va a dar un espesor que necesitamos de ese nivel hacia arriba. Entonces, la diferencia de los espesores que saquemos nos van a dar los espesores de las capas del pavimento. Hasta ahí hemos visto la anterior clase. Hoy nos corresponde entrar a otros métodos para seguir viendo los métodos de dimensionamiento. Y vamos a entrar en otro método que es un método de Estados Unidos, pero que no lo hemos usado con frecuencia porque no está en nuestra norma, pero es un método que existe en el mundo para dimensionar un pavimento flexible. El método Goldbeck es un método que está basado en pruebas directas de carga sobre el terreno. Entonces, está utilizando también las características de los materiales, pero representado no por la granulometría ni los límites como lo hace el índice de grupo, ni representado por el CBR como lo hace el método CBR, sino representado por la prueba de resistencia de presión dada por un ensayo de placa que se llama, este ensayo de placa, no sé si lo han hecho en mecánica de suelos o lo han visto por lo menos al aparato, porque sí lo tenemos un aparato para hacer prueba de placa directa en el laboratorio, pero lo que se hace es poner la carga, es aplicada sobre un disco metálico
por medio de un gato hidráulico a razón de 1 a 5 libras por pulgada cuadrada, dejando que la carga actúe hasta obtener una deflexión no mayor a 0.01 de pulgada por minuto. Se controlan esta carga y esta deformación, se controlan con manómetros para ver la carga y la deflexión que está ocurriendo, y la prueba se continúa hasta que la deflexión total obtenida en el terreno fuese igual o mayor a 0.5 de pulgada, con el área del disco metálico igual a la de un neumático que se emplee en el diseño de pavimento. Ese es el procedimiento. Entonces, el criterio vuelve a ser las características de resistencia del material, por una parte, y por otra, este método Dolbeck, a diferencia de los otros métodos, tiene el criterio de que el contacto neumático-calzada genera un área de contacto elíptico, no circular. En los demás métodos, el contacto de neumático-calzada genera un área de contacto circular. En este método, la investigación les hace llegar a que el área de contacto es elíptico. Entonces, para su determinación del espesor necesario para las condiciones de carga que tenemos para el pavimento, entonces se tiene que tomar el área de contacto. Entonces, aquí tenemos la relación que usa el método Dolbeck para el espesor total del pavimento, que lo podría usar en los espesores también de capa base, subbase y rodadura, dependiendo si lo hago la prueba en cada nivel. Entonces, normalmente ha sido utilizado el método para calcular el total del pavimento necesario. ¿Qué necesitamos en este método? Necesitamos, para aplicar la fórmula, necesitamos la carga por rueda. Entonces, al igual que en el método CBR, nos está pidiendo una carga por rueda de diseño. Entonces, normalmente este es un valor a partir del vehículo tipo que elijamos para el dimensionamiento de un pavimento. Entonces, definido la carga por rueda, cuando no se tiene definido, podríamos elegir el criterio de la AASHTO, que ha establecido que una carga mínima para un pavimento debe ser de 8.2 toneladas por eje, y si es 8.2 toneladas por eje, podríamos pensar que en caso más crítico podría ser un eje de 2 ruedas, y esas 2 ruedas nos darían 4.100 kilos por rueda. Si es que no tenemos los datos específicos de un vehículo tipo. Entonces, una vez que tengamos la carga por rueda, otro dato que necesitamos es la presión de diseño. Entonces, la presión de diseño viene por la presión máxima sobre un coeficiente K. La presión máxima es la presión que viene de la prueba de carga. Hecho el ensayo de prueba de carga, me va a dar la presión máxima. Entonces, esa presión máxima que tengo del ensayo
de la prueba de placa, la divido entre un coeficiente de seguridad. Normalmente se ha establecido por el método que el coeficiente mínimo de seguridad o normal de seguridad es igual a 2. Entonces, K es igual a 2. Entonces, la presión de diseño máximo divido entre 2 y obtengo el valor de P. Entonces, ya tendría la carga por rueda, ya tendría P, y ahora me faltan los lados del área de la elipse de contacto, que serían L' y L segunda. Considerando a L', la longitud de la elipse en el lado mayor y L segunda en el lado menor. Entonces, tengo que obtener también esos valores de L' y L segunda, y con ellos podría determinar el área de contacto de la elipse, que sería pi por L' por L segunda, y eso también se puede igualar al peso sobre la presión máxima, ¿no? Entonces, esos son los valores que intervienen en el método Goldbeck para hallar el espesor del pavimento. Si hacemos todo esto sobre el material de la subrasante, lo que vamos a obtener es el espesor total del pavimento. Si hacemos el ensayo sobre la capa subbase, lo que vamos a obtener es todo el espesor necesario encima de la subbase, o sea, base más rodadura. Y si lo hacemos el ensayo sobre la capa base, tendremos el espesor necesario para la capa de rodadura. Entonces, sí podemos hallar los espesores de cada uno, siempre y cuando hagamos el ensayo de placas sobre cada espesor, ¿no? Si no, solamente nos va a dar de referencia el espesor total del pavimento y va a dejar a criterio del proyectista los demás espesores de su base y rodadura. Ese es el método Goldbeck, que es un método de los Estados Unidos. No lo hemos usado frecuentemente en nuestro país, no está normado, y por lo tanto solo es de carácter académico y que les sirva en su vida profesional para diseñar o comparar un diseño con otros métodos. Ese es el método Goldbeck. Entonces, aquí si quieren, les muestro un ejemplo numérico. Tendríamos la carga 8200 en la carga por eje dividido entre dos ruedas me daría 4100 kilos por rueda. La presión máxima es de 6 psi. Si lo paso esto a kilos metro cuadrado me da 4185. Deben estar en las mismas unidades. Hallo el valor de P, que es la presión máxima de 4185 dividido entre 2, que es el valor de K que se utiliza para diseño, y tengo el valor de P. El área es pi por L' por L segunda sobre que sería igual carga sobre la presión máxima. Tengo la carga sobre la presión máxima y hallo el valor del área, que sería 0,98 metros cuadrados, y tengo una relación de que 2 veces L segunda sería igual a L', es decir, el lado mayor sería 2 veces el lado menor, y si hago esa relación, hallo que L' y L segunda son 0,39 y 0,79 metros. Con eso ya tengo todos los datos
y puedo aplicar la ecuación y me da un espesor total de 0,22 metros. Reemplazo todos los valores en la ecuación y puedo hallar este valor del espesor total del pavimento flexible por el método Goldbeck. Les vuelvo a repetir, si quiero hallar los espesores de las diferentes capas, tengo que hacer las pruebas en las diferentes capas. Esto lo he hecho en la capa subyacente y con esa lo que me está dando lo necesario para todo el pavimento. O sea, los 22 centímetros son de capa subbase, base y rodadura. ¿No? Ese es el método Goldbeck. Antes de pasar a otro método, no sé si hay alguna pregunta, algo que no se haya entendido bien. El micrófono está abierto. ¿Y esa T es la altura total? Es la altura total del pavimento, flexible. Bueno. Inge, disculpe, y estos 22 centímetros que estamos obteniendo es de la rasante hasta la rodadura, o sea, sí, o sea, es total va a tener esa altura. Es total, es su base más rodadura. Inge, y si quisiéramos, digamos, hacer este mismo ejercicio sobre la capa base, ¿qué datos cambiarían para saber, o bueno, sobre la subbase para tener la altura de la base y la rodadura? Va a cambiar esta presión. Esta presión va a cambiar y lo que va a dar es un espesor sobre la capa subbase, o sea, base más rodadura. Ah, ya, Inge, y entonces la presión que ahorita nos ha dado en este ejercicio, ¿qué estaría representando, Inge? Es la presión que ha resistido la subrasante ante la aplicación de carga. Ah, ya. Bien, gracias. ¿IGL primera y segunda se asume? No, son valores que salen de un ensayo bueno, en realidad, de acuerdo al tipo de carga y la presión de contacto neumático calzada, el método tiene una tabla para diferentes presiones, diferentes relaciones de lados del área de contacto. No es son valores ya conocidos. ¿Están valores tabulados? Sí, tabulados, ¿no? Ah, ya. Bueno, gracias, Inge. Inge, entonces el ensayo ha sido realizado en la capa subrasante, ¿no? En este ejercicio sí, o sea, en este ejercicio el resultado de la presión es en la subrasante. Entonces, lo que nos está dando es todo lo que necesita esa subrasante encima. Entonces, ¿qué está encima? La subbase más la base más la rodadura. Esos son los 22 centímetros. Ingeniero, disculpe, y en la parte de la relación de L' y L segunda, ¿eso usted siempre nos va a dar como dato? En un ejercicio en examen, por ejemplo, eso sí tengo que darles ese dato o una relación de esos datos como en este ejercicio había. No les he dado, en este ejercicio no había L1 y L, sino había una relación que dice el lado mayor es 2 veces el lado menor de la elipse. Y lo que teníamos de dato es que ya tenemos el área en total. Y de ahí ha salido estos valores de 0,39 y 0,79.
¿no? 0,39 por 0,79 debe dar 0,98. Ese es el procedimiento. Bueno, vamos a ir a otro método que también es empírico, pero tiene otro criterio de su investigador. El método se llama el método de Kansas, que se lo ha estudiado e investigado en la Universidad de Kansas por el doctor Herbert Hurley, que como verán ha sido presentado en 1943, hace muchísimos años, ¿no? Todavía en Kansas, en Estados Unidos, está vigente el método Kansas. En nuestro país no lo hemos usado, no está normado, al igual que los otros, pero nos interesa que lo conozcan y que sea un método alternativo si se dan las condiciones en un proyecto. ¿Cuál es el criterio de este método? También es pensar en el material, pero para saber cómo se comporta el material, la prueba de resistencia de un material, dice el método Kansas, que debe ser la prueba triaxial. No sé si les ha tocado hacer la prueba de triaxial. Sí tenemos la prueba de triaxial en el laboratorio de suelos. No lo hemos usado con frecuencia porque es un aparato que relativamente es nuevo en el laboratorio, no hace muchos años que se ha comprado. Todavía tiene problemas en el ajuste de su realización porque no habíamos comprado con todos los elementos. Entonces hemos tenido que calibrar, pero ya se ha hecho pruebas de triaxial a nivel de proyecto de grado. Entonces esta prueba es una prueba que, a diferencia de las pruebas axiales que conocemos de CBR o la prueba que acabamos de ver con Goldbeck, que es la prueba de placa de carga, son pruebas axiales, o sea que el esfuerzo está viniendo perpendicular a la zona de donde está el material de la capa. Entonces, en cambio, la prueba de triaxial está pensado en que los esfuerzos no son solo axiales, sino también hay esfuerzos en sentido X y Y, no solo en sentido Y, sino también en sentido X, en ambos sentidos a la probeta. Entonces, por eso se llama triaxial, porque tiene tres esfuerzos. Entonces, en la prueba de triaxial lo que se determina es los módulos de deformación del material en función a la relación esfuerzo-deformación. Este ensayo, a pesar de no ser racional, porque el concepto es racional, el concepto es mecanicista, porque el concepto mecanicista es esfuerzo-deformación. Ante un esfuerzo en un material se produce una deformación del mismo. Entonces, ese concepto utilizado en la prueba de triaxial nos permite obtener cuánto puede resistir un material. Y ahí se ha convertido el método Kansas también en un método empírico.
porque cuanto varía el material, varía la prueba de triaxial o el resultado del triaxial. Entonces, a partir de esa prueba de triaxial, que me va a dar la deformación del material, puedo empezar a hacer mi diseño del pavimento flexible. Para la prueba de triaxial se recomienda ejecutar con pruebas cilíndricas saturadas de 2.8 pulgadas de diámetro por 8 pulgadas de alto, con muestras de 5 pulgadas por 14 pulgadas de materiales gruesos, es decir, tiene partículas mayores a 3/8. Esas son más o menos las normativas para hacer la prueba de triaxial. Vienen los triaxiales con diferentes tamaños de probeta. Entonces, puede ser que en algunos de los últimos modelos haya cambiado un poco estas dimensiones. No sé exactamente si la nuestra del laboratorio cumple exactamente estas dimensiones, pero la lógica es que sí. En este método, la prueba de triaxial es empleado para determinar los módulos de deformación del material basado en la curva de esfuerzo de formación. Al hacer la prueba, se recomienda que la carga lateral sea aplicada por medio a presión. La aplicación de la carga vertical debe hacerse a una velocidad de 0.005 pulgadas por minuto para muestras pequeñas y 0.01 para muestras grandes. La prueba se continúa hasta que se haya obtenido una deformación máxima de 0.2 de pulgada. Porque se entiende que las máximas deformaciones en pavimentos rígidos no deberían sobrepasar las 0.2 de pulgada. Entendemos que entre 0.1 de pulgada y 0.2 son los valores límite que utilizamos en la mayoría de los métodos. Entonces, el método Kansas también piensa en que su deformación máxima podría ser 0.2 de pulgada. En cuanto al tráfico, el método Kansas considera, como está hecho en el estado de Kansas de los Estados Unidos, y ahí considera que el vehículo tipo, así como todo Estados Unidos lo considera, debe ser de 18,000 libras o las 8.2 toneladas que nosotros conocemos. O sea, y pensar que en lo más crítico en el eje podría ser un eje de 2 ruedas y por lo tanto cada rueda podría tener 9,000 libras. Generalmente esta carga por rueda está repartida sobre llantas dobles, ¿no? Pero lo más crítico sería que esté sobre una sola llanta, ¿no? Entonces, a veces pensamos que el vehículo más crítico es el más grande y el que lleva más carga. No siempre es así. Más bien el más crítico es el que lleva mucha carga y solo tiene 2 ejes, y de los 2 ejes solo tenga el eje delantero y el eje trasero, o solo 2 ruedas. Ese es el más crítico, el que hace que la carga mayor esté sobre una rueda. Y ese es el que va a generar mayor esfuerzo al pavimento y mayor deformación. No es así como un vehículo, les comentaba del bitren. El bitren tiene aproximadamente entre 10 y 16 ejes.
y en una cantidad de más de 50 ruedas. Entonces, en ese vehículo, que es muy grande porque su longitud es de casi de 16 a 22 metros, es muy grande el vehículo, lleva mucha carga, pero tiene muchos ejes. Entonces podrían decir, ese es el vehículo que más afecta. No es cierto, no es el que más afecta. Sí afecta, pero no es el que más afecta. Entonces ese vehículo está repartiendo toda su carga viva y su carga muerta sobre varios ejes y sobre varias ruedas. En nuestro país, o sea, los más críticos son los vehículos pesados, pero la mayoría de los pesados van a tener más ejes, o sea, hasta hay ejes de tridem, que son tres ejes traseros, pero la mayoría van a tener 2 ejes traseros, y si son un Volvo con semirremolque, va a tener 3 ejes y 3 o 4 ejes, y 3 de esos ejes van a ser de doble rueda, o sea, 4 ruedas por eje. Entonces, está repartido en muchas más ruedas la carga. Para este método, lo que considera en cuestión de cargas es un coeficiente que está en función a la intensidad del tráfico. La intensidad del tráfico es la cantidad de vehículos por día, es el TPD que conocemos, que ya hemos hablado. Es el TPD que lo considera desde 1500 hasta 50. Si es 1500 o más, lleva un coeficiente n de un valor de 1. Si es de 900 a 1500, de 5/6, de 300 a 900, de 2/3, y de 50 a 300, de 1/2. Entonces tenemos 4 coeficientes diferentes para valores de diferente TPD, de tránsito promedio diario. Debe haber una pregunta entre ustedes de decir, ¿qué pasa si tengo menos de 50? Si tengo menos de 50, adopto como coeficiente el valor de 1/2. O sea, asumo que tiene por lo menos 50. Ya tener menos de 50, en nuestro país consideramos una carretera de bajo tránsito, ¿no? Pero tenemos esos casos. Si alguna vez han ido al área rural, hay área rural donde solo van los vehículos que hacen unos micros, que hacen transporte a la ciudad en horas definidas del día. Entonces hay 3 o 4 vehículos en el día que van. No hay mucho tránsito de otro tipo de vehículos. Hay vehículos que transportan también a los estudiantes a las escuelas. Entonces, puede haber, pero es muy raro ya, porque ha aumentado, así como en otros países, en nuestro país también ha aumentado el parque automotor. Entonces, deben ser pocas las ciudades o poblaciones que tienen una cantidad de vehículos menores a 50. Pero lo que pasaría si tengo 40, asumiría 1/2 como coeficiente. El otro factor que interesa es el clima, pero es representado por la precipitación.
es un factor, la mayor o menor saturación del terreno de fundación causada por la precipitación nos presenta que puede tener condiciones de saturación diferentes ante diferentes precipitaciones. Y ese coeficiente de saturación es el que se ha tabulado en este método y nos da ese coeficiente de saturación para diferentes precipitaciones. Nuestras precipitaciones normalmente en nuestro país las medimos en milímetros, no en pulgadas, pero acá en el cuadro lo tienen en pulgadas y también en milímetros. Entonces, si tenemos de 809 a 1140, el valor del coeficiente de saturación sería 1, de 770 a 880, 0,9, de 640 a 760, 0,8, de 510 a 630, 0,7 y de 380 a 500, 0,6. Entonces, también tenemos un valor de coeficiente de saturación en el método Kansas, de acuerdo a la precipitación en la zona de proyecto. Con esos valores se ha planteado ecuaciones que nos sirven para un espesor de referencia total y para los espesores de las capas. Entonces, ¿qué parámetros entran en estas ecuaciones? Vamos a ir analizando uno por uno. Entra el valor de carga, ¿no? La carga del vehículo tipo, que dependerá, lo mínimo que podría ser es 8.2 toneladas o 18.000 libras. Pero si es para un pavimento flexible para vehículos más pesados, hay que poner la carga. Los coeficientes M y N son los coeficientes que anteriormente hemos descrito, son el coeficiente de tráfico y el coeficiente de precipitación o saturación. Entonces tenemos dos coeficientes, M y N. Tenemos el módulo de deformación de la subrasante. Este módulo de deformación de la subrasante E sub S es el módulo que viene del triaxial. Entonces, es el resultado del triaxial. Entonces, este es un módulo, un valor que nos da la prueba de triaxial. El valor de S es la deformación de diseño. O puede ser 0,1 de pulgada o 0,2 de pulgada. Normalmente en nuestro país, para nosotros es 0,1 de pulgada. Entonces utilizaríamos 0,1 de pulgada, ya sea en pulgadas, si está en pulgadas, y si no, transformaríamos a centímetros o metros como estén nuestras unidades. A es el área de contacto. Aquí el área de contacto ya no es un área elíptica como en Goldbeck. Aquí el área de contacto es circular. Entonces, esa área de contacto debe ser un dato del área de contacto y finalmente está multiplicado por una raíz cúbica de la relación de deformaciones de los módulos de deformación entre la subrasante y la capa de rodadura. Entonces también tendríamos que tener la prueba de Kansas para
la prueba de deformación para para el material de capa de rodadura. Entonces, obviamente que el módulo de deformación para la capa de rodadura por la calidad de los materiales es mucho mayor que el de la subrasante, ¿no? Entonces, con eso calculamos un espesor de referencia. Porque aquí podríamos tomarlo como espesor total del pavimento, pero va orientado el método a calcular los espesores de las siguientes capas. Porque podríamos hacerle la prueba de triaxial a los diferentes materiales de la subbase, de la base, que nos dé los espesores. Entonces, por ejemplo, para el espesor de la capa base, tomamos la ecuación que nos dice el método, es el espesor de referencia T menos el espesor de la capa de rodadura, que normalmente la capa de rodadura adoptamos un espesor porque ese es el espesor más caro. Entonces, ya las instituciones definen. La mayoría de nuestras carreteras en Bolivia son de 5 pulgadas, ¿no? O de 5 centímetros, perdón, de carpeta asfáltica. Entonces, por muchos años ha sido ese nuestro estándar del espesor de capa de rodadura. En los últimos años, desde que se han empezado a hacer las dobles vías, se ha pensado en espesores más altos. La doble vía La Paso Duro tiene 9 centímetros, una capa de 5 y una capa de 4. Tiene 9 centímetros de espesor, pero tiene como ejes equivalentes 17 millones de ejes equivalentes que debe soportar ese pavimento. Entonces, ¿con cuánto está dimensionado Tarija en su pavimento? Con 1 millón de ejes equivalentes. Entonces, pueden encontrar la diferencia que hay entre la doble vía La Paso Duro y el pavimento de la ciudad de Tarija. Obviamente que la cantidad de vehículos por número y por peso son totalmente diferentes, ¿no? Entonces, en esta ecuación, entonces tenemos definido el TP, espesor de la rodadura, normalmente, y multiplicamos por la raíz cúbica de la relación de los módulos de deformación entre la capa base y la capa de rodadura. En el caso de la subbase será el de la referencia menos el espesor de la capa base, de rodadura y de capa base, por la raíz cúbica de la relación del módulo de la subbase con la capa de rodadura. Entonces, sí se puede hallar los espesores de las capas y el espesor de referencia total. Ese es el método Kansas. También es un método empírico porque está basando en la calidad del material, en las deformaciones que produce cada material, los módulos de deformación, en el tráfico y en el clima. Pero estas no son ecuaciones de esfuerzo de formación, son ecuaciones directas de espesores. Entonces, por eso es un método que está en el grupo empírico, ¿no? Con eso ya tendríamos cuatro métodos de dimensionamiento de pavimentos flexibles
Y el último método que nos toca ver es el método método ASTO, que es un método que está normado en nuestras normas de nuestro país y de todo Sudamérica, todo Centroamérica y muchos otros países. El método ASTO ha abarcado muchos países en ofrecer el método para que sus normativas nacionales puedan adoptar. En realidad ha sido muy cómodo para los países, porque como no tenían investigaciones propias, ha sido cómodo adoptar un método y decir que lo que se ha sido investigado y se sigue investigando en la ASTO pueda ser incorporado a la normativa nacional. Eso hemos hecho nosotros también, ¿no? Probablemente si hablamos desde puramente académico, es una mala acción. Una buena acción sería hacer la investigación con nuestros materiales y sacar nuestro propio método de dimensionamiento. Pero obviamente no hemos tenido la capacidad económica, la capacidad de investigación y la capacidad de tener los laboratorios necesarios para hacer eso. Entonces, por Estados Unidos, que es un país muy desarrollado, entonces ha tenido la capacidad de hacer este laboratorio en tramo real. No es un laboratorio que es como el nuestro de asfaltos, donde se hace con muestras. Aquí es un laboratorio en plataforma, ¿no? Donde tenemos curvas, tenemos rectas, tenemos un amplio espectro para poder hacer toda una serie de investigaciones. Entonces, esto se ha desarrollado alrededor de 1960 y desde ahí, desde el primer año, que es en 1961, se han empezado a hacer ensayos. Todavía no sacaban ninguna normativa a nivel mundial, sino empiezan a sacar a nivel mundial desde 1972. Y cada 5 años se comprometieron a revisar las normas que habían sacado el año 72 y aparecen unas revisiones el año 86 y el año 93. El año 90 y después el año 93. Hasta el año 93 sí variaron unas cosas del original del 1960, pero después decidieron ya no hacer mayores variaciones al método del 93 y se quedó estático, ya definido el método ASTO en el año 93. Ese es el que utilizamos nosotros actualmente bajo la norma, el ASTO 93. De ahí en adelante, ¿qué ha pasado con la ASTO? La ASTO ha empezado a hacer otras investigaciones para incorporar la parte empírica y la parte conceptual del esfuerzo de formación, que es la parte mecanística. Que no han sido los primeros que han estudiado eso, ya hubo gente que estudió
la parte racional, la parte mecanística, en los primeros años, antes de 1960, o sea, 1940, 1950, se estudiaron los métodos racionales. El problema de esos años era que se plantearon sistemas de ecuaciones o ecuaciones complejas de ecuaciones diferenciales o de elementos finitos desde el punto de vista matemático, que era difícil resolver. Se complicaba la resolución para encontrar los resultados acordes a los espesores del pavimento flexible. Entonces, como eso se complejizó y apareció la tendencia empírica de decir, el pavimento debe ser basado en el material, en el tráfico y en el clima. Y dependiendo de eso, o sea, se le dará los espesores necesarios. Simplemente. Fue una situación sencilla que aplicó los investigadores del sistema empírico de ecuaciones, y entonces, a partir de ahí, entonces se ha implantado el método empírico como el más recomendable en el dimensionamiento de pavimento. Y esto ha sido, sin lugar a dudas, un laboratorio muy significativo a nivel mundial, y por eso gran parte de nuestras normas en varios países están basados en lo que ha dicho la AASHTO. Con la AASHTO tenía unas pistas de prueba de 11.3 kilómetros de esta forma, así con curvas y rectas, y donde se ha hecho pruebas tanto para pavimento flexible, tanto para pavimento rígido. Se ha hecho el comportamiento de ambos casos en recta y en curva. Entonces, se tienen en el laboratorio 836 secciones de pavimento. Entonces, hay muchísimas secciones para hacer pruebas de cómo se comportan los materiales de cada parte del pavimento. Entonces, han hecho diferentes combinaciones, tanto de la parte de la capa de rodadura como la base y la subbase. Todo ese esfuerzo de muchos años de investigación ha culminado en ecuaciones matemáticas. No les voy a dar la primera, la segunda, la tercera. Vamos a ir solamente a la ecuación final del año 93, que toma la AASHTO como su ecuación definitiva de dimensionamiento de pavimento flexible. Entonces aquí aparece la ecuación final del método de la AASHTO, con el cual se dimensiona el pavimento flexible. Entonces, ¿qué aparece en esta ecuación, que es bastante larga y compleja? Aparecen algunos parámetros que vale la pena que los analicemos uno por uno. Aparece aquí el número de aplicaciones de ejes equivalentes durante el periodo de diseño. Entonces, en otras palabras, ¿cuántos ejes equivalentes de 18.000 libras, por eso es la sigla de BW18, cuántos ejes equivalentes de 18.000 libras van a transitar en el periodo de diseño? ¿Y cuál es el periodo de diseño? Es el que asumimos al proyectar un pavimento que va a durar tanto tiempo en las mejores condiciones. Entonces, normalmente en nuestro país asumimos
como valor máximo para el pavimento flexible 20 años, ¿no? Pero algunos son más conservadores, podrían elegir 15 años, 10 años, 12 años, 8 años de periodo de diseño. Dependerá del tipo de carpeta asfáltica que le pongamos. No es lo mismo poner un tratamiento superficial simple que ha establecido la AESTO que puede durar bien un periodo de 4 años. Y una carpeta asfáltica hecha en una planta que tiene una durabilidad, según la AESTO, hasta 20 años. Entonces, hay variaciones y en función a eso se tomará cuántos ejes equivalentes puede pasar en su vida útil de ese pavimento. Entonces, este valor, ¿cómo sale? Sí tiene que salir de un cálculo basado en el tráfico. Entonces, tendrá que calcular basado en el tráfico el BW18. ¿Cuánto va a variar? Depende cómo varía el tráfico, ¿no? Va a influir más los vehículos más pesados que los más livianos. Va a influir más la cantidad de veces que pasen los vehículos con la cantidad menor. Va a influir en el W18. Entonces, ese es el primer parámetro que utiliza la AESTO. Luego aparece aquí los parámetros estadísticos, que son el Z sub R y el S sub 0. El Z sub R es un parámetro estadístico asociado a la incertidumbre del índice de servicio. Es decir, un parámetro que tiene que ver que estadísticamente tanto el tráfico como el material podrían tener ciertas variaciones en un conjunto de valores que no me animo a decir que van a ser el 100% iguales, el 100% en todo el tiempo de la vida útil del pavimento. Es decir, si tenemos 10 kilómetros de carretera y si asumimos que el CBR de la subrasante es 3 o 3.5, no podemos asegurar que en toda la superficie de los 10 kilómetros no haya posibilidad de que algún material pueda darnos un CBR menor a 3.5. Entonces, bajo ese concepto de que sí puede haber y habría que tomar esa consideración para que estemos afectando al resultado por esa variación estadística, es que hay el Z sub R. Entonces, para el Z sub R, a partir de la confiabilidad que tenemos con él, que puede variar de 0 a 100, la confiabilidad, en nuestro país normalmente el grado de confiabilidad es del 80%, y para el 80% de confiabilidad hay un valor de Z sub R asociado a la campana de Gauss, que nos representa un 80% de similitud de los valores. Entonces, es un valor estadístico que lo sacamos de tablas y adoptamos uno de los valores. Similar caso pasa con la desviación estándar total de la distribución normal de errores de las variables de diseño. Es decir, ¿cuánto puede variar
en una distribución normal los valores unos de otros. Así como hablo de los CBRs, también podría hablar del tráfico, podría hablar del clima, que son parámetros que utiliza el método que no podemos asegurar estadísticamente que sean totalmente iguales. Puede haber variaciones. Y por esas variaciones considera el método una desviación estándar. Hay unas recomendaciones que vamos a ver con las tablas del método, pero ese es el valor que aparece aquí que debemos adoptar, ¿no? Seguimos avanzando por el método. Como verán, aparecen unos valores del método numéricos. ¿De dónde sale este 936? No lo sabemos. No podemos explicarlo, porque el método no nos ha dado oportunidad a disgregar esos valores. El método nos han dado con esta fórmula y debemos utilizarlo y debemos comparar su validez con los resultados que obtengamos, ¿no? A través del tiempo. Entonces, hay valores numéricos que no se pueden explicar acá. Este 936, este 020, este 1094, este coeficiente de 519, son valores que no los podemos explicar. Son producto de la investigación. Luego aparece el número más importante acá, que es el número de referencia para el pavimento flexible. Es el número estructural. Es, en palabras sencillas, cuánto de estructura necesita este pavimento para las cargas que representa el BW18. Entonces, esa es nuestra incógnita. Nuestra incógnita es el número estructural. Entonces, eso es lo que tenemos que encontrar de esta ecuación. Pero seguiremos avanzando a qué parámetros más hay. Hay el parámetro de delta PCI. ¿Qué es el delta PCI? Es la diferencia de los índices de servicio inicial y final que tendrá el pavimento. Cuando un pavimento es nuevo, tiene una excelente serviciabilidad, o sea, es confortable para el usuario. El conductor, si circula por un pavimento nuevo, recién acabado, está contento, ¿no? No hay fisuras, no hay ahuellamientos, no hay baches, no hay nada. Es perfecto. Entonces ahí tiene una cierta serviciabilidad. Pero ¿qué serviciabilidad se espera al final de la vida útil? Al final de los 20 años. Ahí el pavimento va a estar como muchos de nuestros pavimentos de la ciudad están ya totalmente deteriorados, con muchas fallas, fisuras, grietas, baches, piel de cocodrilo, o sea, hay muchas fallas. Entonces ya no es tan agradable, ¿no? Entonces, en ese caso también hay una serviciabilidad final. Eso es lo que espera el método. Entonces, numéricamente nos han establecido que un pavimento flexible tenga que tener una serviciabilidad inicial representada por un valor de 4.2. Y la serviciabilidad final puede llegar a 0 si quieren y estuviera totalmente destruido el pavimento,
pero recomienda no pasarse de 2, ¿no? Entonces, desde 4.2 a un valor numérico de 2 sería el rango de la serviciabilidad durante el periodo de vida útil que tenga el pavimento. Y finalmente hay el parámetro de módulo resiliente. Ahí nos complicaron a muchos países porque el módulo resiliente se obtiene de un ensayo en laboratorio con una prensa para calcular los módulos resilientes de los materiales. Y esa prensa en esos años ni la conocíamos y en los actuales no la tenemos. Se han pasado de 1960 al 2022 y han pasado 60 años que no tenemos una prensa de módulos resiliente en cada laboratorio, en cada universidad, en cada empresa, ¿no? Entonces no tenemos. Y los de la ASTO sabían si querían poner a este método en países donde no se hacen esas investigaciones, se iban a complicar y no la iban a usar. Entonces, en forma muy inteligente, la misma ASTO nos da ecuaciones del módulo resiliente relacionados con el CBR. Entonces, si sacamos el CBR, podemos calcular el módulo resiliente. Porque es, por ejemplo, una de las ecuaciones dice 1500 por el valor del CBR me da el número, el módulo resiliente. Entonces, optamos por utilizar las ecuaciones que nos da la misma ASTO y así nos evitamos del problema. Entonces, bajo esas condiciones, se ha hecho muy útil el método ASTO, se ha hecho utilizado en todos los países y con resultados satisfactorios, porque podría darnos un método, pero que no nos da resultados satisfactorios. Nuestro país tiene el 100% no digamos el 100%, pero por lo menos el 97, 98% de carreteras flexibles diseñadas por el método ASTO. Y se han comportado, unas mejor que otras, pero se han comportado bien. Entonces, tenemos confianza en el método ASTO. Estas tablas son las que les estaba hablando, son tablas que ya están establecidas por el método, no nos hemos inventado, ni ningún país se ha inventado, directamente viene el método con estas tablas. Aquí, por ejemplo, para hallar la confiabilidad, nos dice si el proyecto va a ser urbano o va a ser interurbano. Y si va a tener, es para tipo de carreteras, autopistas, arterias principales, colectoras, locales. ¿Qué tipo de carretera es? Entonces, nosotros en la red fundamental lo hemos considerado arterias principales y ahí nos recomienda entre 75 y 95. Y hemos optado que es mejor 80. No irse más abajo ni más arriba de 80. Y para 80, según la tabla estadística que tenemos para una curva de Gauss, para 80 el Z sub R me da este valor que es 0,841. Entonces,
al asumir un valor de confiabilidad de tanto, nos va a dar directamente el correspondiente Z sub R que lo necesitamos para introducir a la fórmula. Luego tenemos la tabla de desviación estándar. La tabla de desviación estándar nos da para pavimento flexible y para pavimento rígido un rango entre 0,40 y 0,50 para flexible y entre 0,30 y 0,40 para rígido. Como estamos hablando de flexible, si es construcción nueva nos recomiendan 0,45 y si es para sobre carpetas nos recomiendan 0,50. Entonces, en nuestro país esto está un poco más abierto. Hay proyectos donde han asumido 0,40, otros 0,45 y hay proyectos que han asumido 0,50. Entonces, podemos utilizar en este rango cualquier valor de desviación estándar. Una otra tabla que nos da la ASTO es el estado de serviciabilidad. Como hablábamos, hay una serviciabilidad inicial y hay una serviciabilidad final. En nuestro país, la serviciabilidad inicial es 4.2, que lo hemos tomado del ASTO, y la serviciabilidad final debería estar, según la ASTO, entre 1.5 y 2.5, y nosotros lo tomamos como serviciabilidad final el valor de 2. Aquí hay una tabla de recomendaciones de rangos, pero nosotros nos inclinamos por el valor de 2. Entonces, bajo ese criterio, encontramos el valor de delta PCI, que es la diferencia de 4.2, el inicial, menos la serviciabilidad final. En cuestión del tráfico, la ASTO considera que el vehículo de diseño debe ser un vehículo de 8.2 toneladas, que es equivalente a 80 kilonewtons. En realidad en Estados Unidos se utiliza como 80 kilonewtons. Nosotros en nuestro país utilizamos como 8.2 toneladas, que es su equivalente. Para ese tipo de vehículo es el que hacemos el diseño del ASTO. El otro parámetro y el que les decía que nos iba a complicar a todos los países era el módulo resiliente. El módulo resiliente es este aparato que es muy diferente al CBR, muy diferente entonces es parecido al triaxial, pero tampoco es el triaxial, es diferente. Y este es el que nos permite calcular el módulo resiliente, pero como no tenemos, utilizamos las ecuaciones relacionadas con con el CBR, ¿no? Entonces, estas ecuaciones que nos da la ASTO no las utilizamos nosotros, más bien hallamos el módulo resiliente de otras ecuaciones que les voy a dar con los ejercicios, dependiendo del CBR. Y con eso ya tendríamos todo para entrar a la ecuación. Y de la ecuación lo que vamos a sacar, como hemos dicho anteriormente, es el número estructural, el valor de S sub n, que en siglas de inglés es
es número estructural, ¿no? Entonces, sacamos este valor de número estructural y nos plantean otra ecuación. Esto nos plantea una ecuación que tiene que ver con espesores y coeficientes de capa. Que el número estructural debe ser igual a una suma de la multiplicación de los coeficientes de capa por sus espesores, y en el caso de base y subbase, además multiplicadas por su coeficiente de drenaje. Entonces, de esta ecuación deben salir los espesores. El método ASTO nos plantea entonces sacar los espesores para cada una de las capas y igualar con esta ecuación al número estructural que nos da la fórmula principal. En nuestro país hay dos opciones. Se han generado dos opciones. La primera es calcular los espesores con las ecuaciones del ASTO para cada capa y sumarla esos espesores para igualar a esta ecuación para comprobar si es coherente el diseño. Y la otra forma es, porque aquí lamentablemente es una sola ecuación con tres incógnitas. Aquí las incógnitas son los espesores H1, H2 y H3. Entonces, es una ecuación con tres incógnitas. Desde el punto de vista matemático, puede tener infinitas soluciones, ¿no? Y como es real, puede haber varias soluciones. Pero para que no hayan varias, entonces hay sus ecuaciones para cada capa y podríamos hacer. ¿Cuál es la dificultad de eso? De que tengamos para cada capa los módulos resilientes para cada capa, y a veces eso también se complica porque en los proyectos, cuando se está diseñando, no sabemos cuál será la subbase que van a utilizar ni la capa base que van a utilizar. Entonces tendríamos que adoptar también una subbase y adoptar una base, que no nos da cierta seguridad. Entonces, ¿qué se ha optado en el país? Esta ecuación además nos debe equilibrar lo técnico con lo económico. Entonces, aquí lo técnico sabemos que tenemos que llegar a este número estructural. Y ese número estructural está multiplicado de la rodadura más la base más la subbase. Económicamente, la rodadura es la más cara comparada con la subbase y la base. Y la base es más cara que la subbase. Entonces, lo que se hace en nuestro país, se ha hecho en muchas de las carreteras, es adoptar el espesor de la rodadura. Por eso les dije, se ha hecho muchas carreteras con 5 centímetros. Adoptar el espesor de la base, porque sabemos que el ASTO dice que el espesor de la base debe ser mínimo 10 centímetros. Entonces podemos adoptar 10 o un valor 12, 15 centímetros
como capa base y dejar a la ecuación solamente con la incógnita de la subbase, que iguale al número estructural. Entonces, de esa manera hallamos un valor de la subbase que sumado a la base y a la rodadura nos va a dar el espesor necesario para cumplir con este número estructural. Esa es una metodología que la hacemos en el país, la hemos hecho en varios proyectos, por equilibrar un poco lo económico con lo técnico. Si no queremos hablar de lo económico y solamente de lo técnico, aplicaremos las ecuaciones para cada capa y con esa determinaremos los espesores. Ese es el método ASTO, el que está normado, el que debemos utilizar, ¿no? Los coeficientes de capa están establecidos, obviamente han hecho investigaciones los de la ASTO, pero a nosotros nos han dado valores. Aquí hay las gráficas con las ecuaciones para la rodadura, para la base y para la subbase, ¿no? Para los diferentes coeficientes de capa. Y como habrán visto, aquí aparecen unos valores de M2 y M3, que son los coeficientes de drenaje. Entonces, también la ASTO ha investigado sobre la calidad de drenaje que puede tener un material. Entonces, ahí nos ha planteado esta tabla, en realidad en función al tiempo que tarda el agua en ser evacuada. Será excelente cuando se evacúe en 2 horas, será bueno si se evacúa en un día, será regular si se evacúa en una semana, será pobre en un mes y muy malo si el agua no se evacúa, se mantiene en la plataforma. Entonces, bajo esas condiciones también podemos hallar unos coeficientes por qué tipo de característica va a tener nuestra subbase y nuestra base. Entonces, de esta tabla salen esos coeficientes M2 y M3. ¿No? Que normalmente no tenemos investigaciones nosotros, que no tenemos seguridad del comportamiento de los materiales en cuestión de drenaje, y por eso optamos en este rango entre 1.15 y 1 los valores que son más usados en nuestro país. ¿No? Estas son las ecuaciones para los diferentes espesores, ¿no? Que podrían en la metodología normal, no en la que hacemos uso en Bolivia. Y estos son los espesores mínimos que nos plantea la ASTO también para diferente número de ejes equivalentes. Entonces, tanto para capa base y como para base y para capa de rodadura. Valores mínimos, simplemente de referencia, no es que nos están obligando a este valor, son valores mínimos. Por eso nosotros, como en la carpeta asfáltica aparece 2 pulgadas, 2 pulgadas es 5 centímetros, entonces muchos años hemos elegido 5 centímetros. Pero nos admite hasta 4 2 pulgadas, hasta 4 pulgadas, y 4 pulgadas ya sería 10 centímetros de carpeta asfáltica. No tenemos una de 10,
Aunque sí les comento a ustedes, no lo saben muchos, pero acá en Tarija, en la plazuela Sucre, hemos puesto, por un error constructivo, hemos puesto doble carpeta asfáltica. Esa, la calle, la avenida, el parque de la Sucre tiene 10 centímetros de espesor el pavimento, ¿no? Tiene 4 pulgadas, pero ha sido un error constructivo. Después, toda la carpeta asfáltica de Tarija es de 5 centímetros, o sea, 2 pulgadas. Lo mínimo es 5, ¿no? Sí, lo mínimo 5. Y las bases de este, como ven acá, es 4 pulgadas, o sea, es 10 centímetros lo mínimo, y recomienda esto hasta 6 pulgadas, que sería 15 centímetros. Como mínimo. No dice máximos. Entonces, por seguridad, en los diferentes países optan por valores más altos que estos en la construcción, pero el método ASTO nos asegura que con estos valores mínimos sí podríamos trabajar. Entonces, hasta ahí es el método ASTO. Vale la pena que aprendamos a hacer en forma manual, utilizando la fórmula, etcétera, y también lo vamos a aprender en un programa. El programa oficial de la ASTO es el Darwin. Sin embargo, el Darwin ya ha quedado en desuso, el Darwin, porque ya desde el 2015 la ASTO ha aprobado que el método ya no sea el ASTO 93, sino el ASTO 2015, que es el empírico mecanicista, que es diferente a este método. Entonces, hay varios programas que han hecho en varios países, también en el nuestro, para hacer el método ASTO 93 en un programa, en un software determinado que nos ayuda a calcular rápido los espesores del pavimento. Hasta aquí vamos a avanzar hoy. La parte de ejercicios lo vamos a hacer en clases para los diferentes métodos, y también ya va a haber tareas, porque hasta aquí pienso que debe ser el primer parcial. Y el primer parcial lo vamos a fijar hoy. Va a ser en la primera semana de octubre, ¿no? Que sería el primer sábado de octubre. Es no, creo que el primero sería muy avanzado. Sería el 8 de octubre la primera evaluación. Hasta pavimentos flexibles. 8 de octubre, ¿eh? 8 de octubre, el sábado 8 de octubre. Listo, listo. ¿Ya? ¿Y qué vamos a ver todos los métodos? De todos los métodos. Todos los métodos. Vamos a hacer ejercicios y voy a empezar a dar tareas hasta el 8 de octubre, por lo menos unos 2 prácticos con puros ejercicios de dimensionamiento, ¿no? Ya, Inge, gracias, Inge. disculpe, ¿y A no ver. podría ser otra fecha? Es que ya tengo programado para taller 2, igual día sábado, examen. No sé, lo pongo en su consideración, por favor.
Entonces, si es eso, estaría en consideración adelantar para el primero. Entonces, el 1 de octubre sería no para el... Dije también el 8. Por ahí el primero no nos alcanza el tiempo para avanzar diferentes ejercicios. Claro, o sea, eso sería lo complicado, sería hacer ejercicios. O sea, por materia habría, pero la idea es hacer más ejercicios, ¿no? O sea, la compañera que habló que tiene el problema es la única o hay algunos compañeros más que son compañeros de ella que tengan este problema el 8 de octubre. Ingeniero, yo igual tengo el día 8, defensa. ¿Y tienen el mismo horario? A los dos que están con problemas, ¿tienen el mismo horario? Yo sí, Inge, perdón. Yo sí tengo en este horario. Porque no tendría que haber, teóricamente, las dos materias son de cuarto año, ¿no? No tendrían que haber Sí, duplicidad. de mí es de taller 2, Inge. O sea, de mí es de Ah, atrás. taller No es 2. de... No es de taller 3. Bueno, vamos a ser un poco equilibrados, o sea, los estudiantes que no pudieran dar el 8, entonces su examen de primer parcial lo van a dar cuando se estén dando los exámenes va a haber unos exámenes que van a ser recuperatorios y en esa época darían no como recuperatorios, sino como examen normal los alumnos que no den el sábado 8. Porque la mayoría está de acuerdo el sábado 8, solo serían 2 alumnos que no están, ¿no? Entonces, esa sería la situación. No vamos a poder hacer 2 exámenes tampoco, porque no es correcto. Entonces, darían todos el 8, pero los que no dan el 8 darían cuando se haga el examen de recuperatorio. Para los alumnos no sería recuperatorio y darían el examen de la primera evaluación. Espero que en la segunda evaluación no pase lo mismo, ese mismo choque, aunque tengan la materia, pero no se choquen las evaluaciones, ¿no? Porque la otra posibilidad sería tomarles el día, en la otra clase, el día jueves, pero el día jueves hay menos tiempo, o sea, Sí, entonces, la hora es más cortita. es menos tiempo. No sé si Sería el están 15. de acuerdo que quedemos así. Sí, está bien. De acuerdo, Inge. Bueno, ya entonces, la siguiente clase vamos a empezar a hacer más ejercicios. En realidad nos vamos a dedicar a hacer ejercicios. El siguiente fin de semana no vamos a pasar clases, en realidad. Yo estoy viajando el siguiente sábado a un congreso de carreteras en la Argentina, pero les voy a dejar haciendo ejercicios en un práctico. Y la subsiguiente también vamos a seguir haciendo ejercicios hasta el día 8. ¿Ya? Está bien, Inge. Bueno, eso sería todo. Con eso terminamos esta clase.
y nos volvemos a encontrar la clase presencial el próximo jueves. Hasta luego. Voy a poner esta clase en el Drive y también ya está en el Moodle las diapositivas. Hasta luego. Luego. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta